Bueno, muy bien. Ha transcurrido el tiempo que planteamos de espera de holgura para que las personas interesadas participen de este ejercicio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Les recuerdo que esta sesión, esta reunión está siendo grabada para efectos de dejar evidencia el proceso de socialización y de igual manera para la posterior consulta en el canal de YouTube de Empresas Públicas de Zipaquirá, @EPZESP. Para continuar con nuestro ejercicio, saludar especialmente, bueno, a todos por supuesto, pero para efectos de verificar audio y video, saludar al señor Edgar Contreras. Buenas tardes, Edgar. Por favor, su merced me puede confirmar si me está escuchando bien, si me observa en pantalla y si también está visualizando la presentación que tenemos para hoy. Buenas tardes, Hernán. Sí, estoy visualizando la presentación y lo escucho muy bien. Gracias, señor, muy amable. Entonces, de esa manera, vamos a dar inicio a este ejercicio. Les estamos transmitiendo desde Empresas Públicas de Zipaquirá. Como mencioné al principio, mi nombre es Hernán Castellanos. Tengo a cargo la sugerencia de operaciones catastrales. Tenemos esa tarea que nos ha asignado el gestor catastral, una dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda del municipio de Zipaquirá, en donde en conjunto, aunando esfuerzos, estamos desarrollando este proyecto de actualización catastral. Entonces, sin más preámbulos, confirmar, por supuesto, la interacción con nuestra gestora catastral, la ingeniera Estela Velázquez, a quien saludo y si me confirma, por favor, si ya está lista para empezar a desarrollar el ejercicio de interacción y de introducción más bien de este ejercicio desde el Gobierno Municipal de Zipaquirá, Calidad de Vida. Adelante, ingeniera, con las buenas tardes. Hola, ingeniero Hernán, buenas tardes para usted, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo dices, en nombre de la Oficina de Gestión Catastral de la Secretaría de Hacienda y en nombre de las Empresas Públicas de Zipaquirá como nuestro operador catastral, le damos bienvenida a esta reunión, a los conjuntos que en este año vamos a surtir el proceso de actualización catastral, entre los que hoy tenemos citados a nuestra reunión Entre Lomas, el Parque Industrial Suma, el conjunto Aldea de San Marcos y el edificio Coa Park. Para nosotros es importante contar con su participación, contar con estos espacios de socialización donde lo que queremos es que ustedes interactúen con nosotros, vean cómo vamos a llevar a cabo este proceso, conozcan nuestro equipo de trabajo y estén seguros de que cualquier inquietud, cualquier otra pregunta que se pueda dar más adelante, que no sea precisamente en este espacio, pues estamos aquí. Yo no sé, Nancy, ya les has contado que estamos todos en las instalaciones de las Empresas Públicas de Zipaquirá, que aquí los esperamos con cualquier inquietud, sugerencia que vean en este proceso de lo que vamos a llevar. Vamos a, dentro de nuestra exposición, vamos a dar un recuento de cómo ha sido nuestra gestión catastral, no solamente con el proceso de actualización, sino de conservación desde el momento en que el municipio de Zipaquirá se habilitó como gestor catastral, que fue en febrero del 2021. Entonces, es como un poco el tema de lo que vamos a desarrollar en esta reunión. Les agradezco su participación nuevamente y con esto voy a dar paso ya a todo nuestro equipo técnico de las Empresas Públicas de Zipaquirá y del gestor catastral para que iniciemos con nuestra exposición. Muchas gracias, ingeniero. Mil gracias, ingeniera Estela, por esas palabras introductorias. Antes de iniciar la grabación, precisamente estábamos comentando con los participantes que, si bien es cierto, este es un ejercicio de socialización que vamos a buscar que sea muy sucinto, este sigue o se extiende desde la atención que tenemos en las instalaciones de Empresas Públicas de Zipaquirá. En otras palabras,
Luego de este ejercicio, de forma continua, como bien lo ha señalado la ingeniera Estela, aquí tenemos un equipo interdisciplinario, el cual está dispuesto para atender cualquier duda frente a este proyecto de actualización catastral, como también posteriormente o eventualmente frente a ese día a día del catastro, que es justamente atender esos trámites desde lo que nosotros denominamos conservación catastral. Aquí dispuestos a servirle al municipio de Zipaquirá y bueno, también, por supuesto, al municipio de Cajica y de Sopó, que también pues están dentro de esa jurisdicción del gestor catastral de Zipaquirá. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra exposición dando un recorrido normativo muy sucinto. Aquí ya estoy actualizando esta presentación. Este es nuestro marco. Tenemos el decreto 148 del 2020, que hace referencia a esas reglas de juego, las definiciones, es decir, esos conceptos técnicos que nos permiten desarrollar, en este caso, la actualización catastral. De igual manera, previamente, respetando esa línea de tiempo, mencionamos lo pertinente a la ley 1955, que no es más que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, en donde se le da ese impulso a la gestión catastral como un servicio público. Y de allí la oportunidad para que las diferentes entidades territoriales y otras entidades del orden nacional ejerzan esas competencias o ese reto de ser gestores catastrales. De forma muy sucinta, lo que estoy mencionando aquí es que la autoridad catastral en su momento, bueno, y continúa siendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por este impulso del gobierno se descentraliza y hoy se cuentan con 45 gestores catastrales. Bueno, es una cifra que ya vamos a revisar, a corroborar. Y de esa manera, Zipaquirá asume este reto, por supuesto, desde el liderazgo de nuestro alcalde Wilson García, otros actores desde, como el gerente general Orlando Sotelo y, por supuesto, desde la Secretaría de Hacienda, en su momento el doctor William Roballo, actualmente la doctora Nancy y, por supuesto, nuestra gestora catastral, Estela Velázquez. Entonces, esto es uno de los argumentos esenciales que hoy nos permite desarrollar este proyecto de actualización catastral. Muy bien. Concretamente, hacemos referencia a otros instrumentos que bien estamos observando aquí y particularmente a valor presente hace referencia a la resolución 758 del año 2023, julio de 2023, por medio del cual se ordena el inicio del proceso de apertura de formación, actualización, conservación y difusión catastral parcial, palabra clave parcial con enfoque multipropósito de Zipaquirá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Este es el instrumento que nos autoriza para desarrollar el proyecto que hoy nos convoca. Hablamos de un ejercicio parcial teniendo en cuenta que gracias a un ejercicio diagnóstico técnico se han elegido 16 conjuntos o 16, bueno, escenarios de construcción, los cuales corresponden al nodo de desarrollo del municipio de Zipaquirá, ubicados tanto en la comuna 3 como en la comuna 4 del municipio. Eso sustenta el concepto de parcial. No estábamos hablando de un ejercicio masivo, total de la jurisdicción del municipio, porque efectivamente tiene unas complejidades en materia de tiempo, costos y por supuesto la calidad o el desempeño de este proyecto. Dicho de otra manera, para desarrollar un ejercicio de esta dimensión, hablar de la totalidad del municipio, tendríamos que hablar de unos recursos, un presupuesto entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. Además, el tiempo, podríamos estar hablando de 7 meses, un año, y efectivamente el despliegue sería complejo en esta coyuntura actual. Por eso, la estrategia y el método estriba en ir haciendo ejercicios parciales que nos permitan avanzar en la actualización de esa información. Muy bien, como mencioné hace un instante, el gestor catastral corresponde a esas entidades públicas, nacionales o territoriales, esto ya lo mencioné,
para desarrollar la cadena de valor del catastro con enfoque multipropósito, la formación, la actualización y la conservación. Por supuesto, allí lo complementamos con la difusión, es decir, que esa información producto de estos ejercicios catastrales esté disponible para los actores interesados, desde el ciudadano, que sin duda es el epicentro de cualquier política pública, hasta las entidades del orden nacional, las entidades territoriales, las diferentes secretarías de Hacienda que habitualmente usan esta información para efectos fiscales, es decir, el cálculo y el recaudo del impuesto predial unificado. Todo esto lo encontramos en el decreto 148 del 2020. También, como ya mencioné, la habilitación del municipio de Zipaquirá como gestor catastral con base a la ley 1955 del 2019 y los demás instrumentos normativos que allí registran, finalmente se consolidan en la resolución 096 del 2021. Bueno, aquí se hace referencia a unos objetivos: implementar el catastro con enfoque multipropósito. Rápidamente mencionemos en qué consiste esto. Superar que el catastro tiene únicamente propósitos fiscales, impuestos, sino que esta información es muy valiosa para el desarrollo territorial multidimensional. Nos sirve para el ordenamiento territorial, la gestión de riesgos, la aplicación de políticas públicas a la medida de cualquier territorio y entre otros propósitos. El segundo punto refiere a la tecnología. En el siglo XXI tenemos un sinnúmero de aplicaciones de tecnología. Recientemente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la Big Data, el Machine Learning, entre otros. Y naturalmente, pues Zipaquirá no es la excepción y justamente buscamos tener información precisa, información que refleje las realidades actuales del territorio. Y por supuesto, prestar ese servicio de gestión y de operación a otras entidades que lo requieran. Mencionábamos hace un momento que Zipaquirá orgullosamente está dentro de ese club de los 45 gestores catastrales, teniendo en cuenta que el territorio nacional está constituido por más de 1.121 municipios según el DANE. Entonces, es un privilegio y también pues es un beneficio para la comunidad tener en casa su propio gestor catastral. Bien, a la derecha pues encontramos una serie de obligaciones. Buscaré ser muy sucinto en esto: expedir actos administrativos, prestar ese servicio de manera continua, eficiente, con calidad, de la cadena de valor que ya mencioné de la política de catastro. Cumplir las normas, evidentemente. Nosotros continuamos teniendo una relación de información con la autoridad catastral por medio del Sistema Nacional de Información Catastral. Y evidentemente, cumplir con los demás elementos recientes en materia normativa que nos permitan cumplir con ese enfoque multipropósito y, por supuesto, garantizar la consistencia de la información, tener esa o aportar para esa seguridad jurídica que se requiere y de ahí pues tener información física y económica actualizada. Sin que esto se convierta en un ejercicio académico, hablemos del catastro. Es un inventario de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional. Para este caso nosotros desarrollamos nuestro trabajo en Zipaquirá, Cajicá y Sopó. La analogía que permite explicar el alcance de nuestro trabajo es muy similar a lo que hace actualmente el DANE. Evidentemente, ellos se enfocan más en la población, en la vivienda y los servicios públicos. Nosotros nos enfocamos en levantar, en recolectar la información relacionada con los predios que conforman, en este caso, los municipios. El enfoque multipropósito, como ya lo mencioné, tiene un alcance multidimensional y parte de estos principios que vemos en pantalla: derecho, responsabilidad, restricciones, además de las descripciones geométricas. Eso quiere decir que pues por medio de estos instrumentos hacemos una simulación o una abstracción de lo que hay físicamente en materia territorial, en materia de predios. Y adicionalmente pues registra los intereses o los sujetos de derechos en materia de ocupación,
valor, uso y urbanización. Aquí mencionamos algunos beneficios concretos del catastro. Hago aquí una acotación, pues para que esto no se convierta en una exposición superficial. Queremos superar ese sofisma en cual se agrega o se enmarca el catastro, más bien, únicamente para temas de impuestos. Naturalmente, esa información se usa con ese propósito tradicionalmente, pero aquí hay una oportunidad para los municipios, para su desarrollo, para una planeación adecuada a la medida. Y esto es lo que nos da el catastro multipropósito. Intercambiar información con otras entidades. Para eso se viene trabajando en desarrollar el concepto de interoperabilidad, que las diferentes entidades, catastro, registro, el Ministerio de Agricultura, el DNP, la Agencia Nacional de Tierras, se comuniquen de una forma armónica por medio de la tecnología y también pues logremos reducir tiempos, que los ciudadanos estén corriendo entidad por entidad para lograr un trámite. Además de los elementos que allí observamos, temas relacionados con la tierra, gestión de proyectos, cartografía, distribución de ayudas públicas, un poco lo que mencionaba en cuanto a la aplicación de políticas públicas a la medida y esa certeza jurídica de la propiedad que, como sabemos, como colombianos o en Colombia es un problema sustancial en gran parte del territorio nacional. Esa incertidumbre jurídica, la relación entre la tierra, los predios y los diferentes sujetos de derecho, un propietario, un poseedor o un ocupante anteriormente también definido como un tenedor. Aquí, muy rápidamente, ¿qué no hace el catastro multipropósito? Aquí está nuestro 11º mandamiento. No constituye prueba ni sanea los vicios de propiedad. Esto lo podríamos interpretar en forma simple, que nuestra línea base es la variable jurídica. La determinación que en una escritura, en un certificado de tradición y libertad, lo que bien nos señala la institucionalidad de notariado y registro. Catastro no va a ir en contra de los postulados jurídicos. No modifica títulos, no otorga títulos ni derechos, no pone en riesgo la titularidad y tampoco autoriza el uso de suelo. A propósito del uso de suelo, evidentemente hay un instrumento técnico normativo territorial que para el caso de Zipaquirá es el denominado Plan de Ordenamiento Territorial, que es aprobado por medio de un proyecto de acuerdo desde la Corporación Consejo Municipal, un proyecto que presenta la Administración Municipal. Entonces, esto nos sirve para establecer esas competencias de acuerdo a cada requerimiento de los diferentes ciudadanos o instituciones. Bien. La actualización catastral, como ya hemos mencionado, nuestro derrotero técnico, el decreto 148, en este artículo 5 veces el 2, establece que la actualización catastral es un proceso mediante el cual se realizan cambios y correcciones en la información relacionada con los bienes inmuebles en un área geográfica determinada. En palabras simples y lo que bien sustenta nuestro proyecto, el municipio, dentro de sus obligaciones en materia de gobierno y gestión pública, debe hacer la actualización. Hay una norma que desarrolla este concepto, un periodo no mayor a 5 años. Y además, también vale la pena señalar que esta actualización catastral es una meta del Plan Municipal de Desarrollo. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Y bueno, volviendo a esos alcances concretos, este proceso es vital para asegurar que esos registros catastrales reflejen la realidad territorial desde esa unidad predial que hace referencia a esos inmuebles y los diferentes cambios o mutaciones que hayan transcurrido el tiempo. A propósito, recordar que el municipio de Zipaquirá, siendo una ciudad capital de provincia, nodo de desarrollo, su actualización más reciente se ejecutó en el año 2008, vigencia 2009. Entonces,
evidentemente el municipio ha sufrido una serie de cambios muy importantes a la luz de esa dinámica inmobiliaria. Por eso es importante desarrollar este proyecto. Como ya había señalado, disculpen un momento, aquí hago una validación. Nos están acompañando 19 personas. Muchas gracias. Bien, entonces, hacíamos referencia a una actualización parcial. Ya les había dado desde la visión de proyectos una justificación, tiempo, plata, permítanme decirlo así, o recursos, y obviamente el despliegue, el desempeño que requiere un proyecto de esta magnitud. Entonces, por eso nos hemos enfocado en parcializar, en focalizar estos esfuerzos. Evidentemente, ¿en dónde? Donde están los mayores escenarios de desarrollo del municipio. Perdona un momentico. Espérate un momentico. Disculpen la interrupción, es que me estaban entregando aquí unos documentos. Bien, entonces, ya hemos mencionado el alcance técnico en estos verbos: identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante una línea de tiempo específica. Todo esto se establece en nuestra resolución de apertura del 24 de julio del 2023. Allí van a encontrar toda esta sustentación normativa y técnica. Y eso pues obviamente nos permite usar los diferentes métodos, la tecnología para hacer un proceso preciso en un tiempo prudente, y algo que nos parece muy importante, sin afectar, sin incomodar a la ciudadanía. Buscamos que el acercamiento que vamos a tener con ustedes, inclusive de esta socialización, sea lo más cómodo, generando confianza y por supuesto desarrollando un ejercicio de visitas con la mayor eficiencia. Bien, aquí hay otros aspectos que hacen referencia al uso de integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Nosotros en Catastro tenemos diferentes fuentes: información jurídica que nos la suministra notario de registro, la información física que la tenemos en nuestras bases catastrales, la información que tiene Secretaría de Planeación, por ejemplo, desde las licencias de construcción, planos, información económica desde los avalúos, desde el observatorio inmobiliario que nosotros tenemos funcionando actualmente en el marco del gestor catastral, y bueno, diferentes fuentes. Entonces, a la luz de un ejercicio investigativo, lo que estamos diciendo es que tenemos fuentes secundarias que nos permiten acercarnos a esa realidad de cada uno de sus predios, apreciados ciudadanos. Y por supuesto, consolidamos esa realidad haciendo una visita, que es el reconocimiento predial en campo. Los vamos a visitar estableciendo o tomando información por tipología, ¿sí?, de cada uno de esos predios, las tipologías, y con eso completamos la información. Bien, entonces aquí dice finalmente como nota: en ningún caso para actualizar la información de un área geográfica será obligatorio adelantar el levantamiento catastral en la totalidad de los inmuebles, perdón. Es un poco lo que les menciono. Supongamos que tenemos un conjunto en donde hay 2 o 3 tipologías. Un apartamento, así aparecen las ofertas comerciales. Un apartamento de 50 metros cuadrados, uno de 70 y uno de 80. Digamos que en ese ejemplo sencillo encontraríamos que tenemos 3 tipologías, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay 900 apartamentos y que de cada una de estas tipologías por área que mencioné hay 300 predios. Entonces, en un ejercicio de sentido común, lo que nosotros vamos a hacer es elegir 3, 5 predios de cada una de esas tipologías, obteniendo una muestra. No tiene sentido que visitemos los 900 predios, ¿cierto? Porque pues son homogéneos, ¿cierto? En su construcción, en sus atributos son técnicamente iguales. Entonces, pues tomamos una muestra y con base a esa información vamos a hacer nuestro ejercicio catastral actualizando las variables propias del catastro. Bien. Aquí
vale la pena resaltar los métodos de recolección, un poco lo que yo les he mencionado. Vamos a ir de forma directa a hacer un reconocimiento para tomar unas muestras y vamos a apoyarnos en tecnología. Por ejemplo, el municipio tiene una ortofoto, una foto aérea de alta precisión con alta resolución, con la cual nosotros hacemos nuestros estudios, el diferente monitoreo de la dinámica inmobiliaria del territorio. Y por supuesto, también podríamos aplicar la participación ciudadana cuando la información es insuficiente. Para el caso de este proyecto, no necesariamente vamos a usar este método. Esto aplicaría para territorios más complejos. Bien, el componente físico, que hace parte de las variables que nosotros vamos a actualizar. Entonces hace referencia concreta a la identificación de los linderos, del terreno y las edificaciones. Para este caso, en la propiedad horizontal, digamos que no hay mayor complejidad porque para este tipo de proyectos hay un ejercicio riguroso de información. Desde la misma comercialización, la venta de estos predios, de estos apartamentos se hace ya sobre planos. Además, previamente cuenta con la licencia de construcción de planeación, es decir, hay suficientes instrumentos para establecer al detalle las características físicas, espaciales de cada una de sus propiedades. Bien, adicionalmente, pues bueno, es un poco lo que acabo de decir, ¿cierto? Documentos gráficos, fotografías y nosotros lo consolidamos, cerramos la información haciendo una visita. El componente jurídico lo he mencionado sustancialmente, ¿cierto? Es esa relación que existe entre un propietario o varios respecto a un predio, ¿cierto? O una persona evidentemente también puede tener uno o varios predios, ser propietario de, y voy a redundar, de varias propiedades. Bien, naturalmente que pues aquí hay unos elementos como la misma identificación que permite establecer esa relación. Bueno, aquí hay una nota en materia de la actualización del propietario poseedor. Esto se hace con base, aquí dice en base, pero no, con base a los títulos y el porcentaje de copropiedad. Esto está frente a sus proyectos o más bien frente a sus predios, está correctamente estipulado en la escritura, el certificado y como una buena práctica y una coherencia debe estar en los reglamentos de propiedad horizontal. El componente económico se traduce particularmente en el avalúo catastral. Aquí vale la pena hacer el ejercicio concreto, o más bien un ejemplo. Tenemos la norma, nuevamente el decreto 148, el cual establece una relación de la siguiente manera. En ningún caso podrá ser inferior al 60% del valor comercial, hablo del avalúo catastral, o superar el valor de este último. Así lo establece la norma. Entonces, para el ejemplo básico, si el predio comercialmente tiene una cuantía, redundo, un valor comercial de 100 millones de pesos, el valor o el avalúo catastral podría estar entre un rango de 60 millones de pesos hasta 100 millones de pesos. Vale la pena tener en cuenta esta cifra, la cual finalmente se complementa con instrumentos normativos de orden nacional, como el decreto que establece ese aumento porcentual año a año de este avalúo. Para el año 2023 quedó en un 3% y para avalúo 3% rural y 4% urbano. Además, para cada entidad territorial hay un estatuto tributario, el cual categoriza, ¿cierto? O le da unos ingredientes especiales que finalmente en el Consejo Municipal se establecen concretamente esas reglas de juego. Este estatuto tributario del año 2017 para el caso de Zipaquirá, con una modificación, actualización en noviembre del 2022, establece una categorización. Este elemento pues es clave tenerlo en cuenta para las personas que finalmente pues, deseen hacer como una validación más exhaustiva de la forma en que queda
calculado o cómo se calcula el impuesto predial para cada uno de cada una de esas propiedades. Bien. Naturalmente, nosotros tenemos en cuenta unos factores para determinar ese avalúo. Lo espacial, que ustedes pueden observar que tiene una relación íntima con el uso de suelo, el área de terreno, la ubicación de ese predio y algunos elementos de desarrollo, como las vías principales, particularmente. En general, esa categorización de desarrollo de cada entidad territorial. Adicionalmente, lo que yo les mencionaba frente a lo normativo, las normas locales como el estatuto tributario y a nivel nacional los diferentes decretos. Y otros aspectos como la antigüedad de la construcción, el área, los acabados de la misma y el estado de conservación. No es lo mismo hacer el reconocimiento de un predio con acabados en mármol, con lujos y obviamente un área sustancial a hacer la calificación y la determinación del avalúo de una una vivienda rural precaria, en donde ni siquiera hay un piso, sino que se conserva un piso en tierra, la tierra viva, ¿cierto? Entonces, evidentemente, en el ejercicio que nosotros hacemos, pues hay una calificación. Ya para ir cerrando, agradeciéndoles por supuesto su atención, su participación. Aquí evidentemente hay unos actores, para este caso la administración municipal, desde la Secretaría de Hacienda, naturalmente la población, que evidentemente respecto a esta política pública como cualquier otra, tiene como epicentro beneficiar a la población. El gestor y el operador catastral, que somos nosotros, un equipo de trabajo que está para servirles, se involucra para garantizar el despliegue de esta política pública en el territorio. Y bueno, aquí también se hace referencia a los involucrados ya puntuales que refieren a los ocupantes de estos inmuebles que vamos a intervenir. En este caso, podríamos hablar específicamente de estos propietarios. Bien, permítame, hago una nueva validación de cómo vamos. Miramos aquí cómo vamos en la plataforma. 19 personas se mantienen conectadas. Bien, vamos a hacer un cambio superando la teoría, ese marco, a cifras ya muy puntuales. Entonces, predios actualizados por año, tenemos 4.705, 6.500 y para este año tenemos una meta de 6.000, en donde están los conjuntos, ¿cierto? Permítanme un momento que nuestra gestora nos está diciendo que tiene inconvenientes para ingresar nuevamente. Bueno, ya revisamos. Bueno. Listo. Entonces, les mencionaba que dentro de esos 6.000 predios que tenemos como meta, están por supuesto los conjuntos que han sido convocados a este ejercicio. Conjunto residencial Bosque Entre Lomas, Parque Industrial Suma, Conjunto Aldea de San Marcos y el edificio Coa Park. Estos 4 escenarios hacen parte de 16 conjuntos, propiedad horizontal convencional y condominios, que son el conjunto universal de nuestra intervención. 16 conjuntos que se estiman en 6.000 predios, 6.000 unidades prediales. Bien, como dato estadístico final, tenemos ese dato de 51.677 predios, que efectivamente corresponde a la información entregada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, eso nos da una referencia inicial de la información que debemos actualizar. Será a propósito de los próximos gobiernos también hacer una tarea en este sentido. No es exclusividad de este gobierno hacer la actualización catastral.
Todos los gobiernos deben hacer este proceso. Muy bien, en pantalla buscamos aquí plantear a la luz o con base en las licencias de construcción del periodo 2016 al 2022, ver cómo se ha desarrollado en materia inmobiliaria el municipio, ¿cierto? Partiendo como, teniendo como número de referencia 1.871 licencias de construcción. ¿Qué estamos mencionando acá? Lo que coloquialmente se entiende como el desarrollo legal con los respectivos permisos del municipio. ¿Qué nos hace falta? Plantear allí las eventuales infracciones urbanísticas que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces, pues esto nos da definitivamente una visión amplia de lo que está pasando en nuestras ciudades y Zipaquirá. Por eso la relevancia y la pertinencia de esta actualización catastral. Bien, si están observando mi pantalla actualizada, aquí tenemos un antes y un después o un presente de lo que viene sucediendo en materia inmobiliaria y por eso hemos planteado los escenarios de la Comuna 3 y la Comuna 4 como nodos de desarrollo que trascienden al municipio. Es decir, vemos a la ciudad de Zipaquirá como ese epicentro de construcciones. Están llegando las universidades. Recientemente la Universidad de Cundinamarca inició con la nueva sede, SENA, Universidad Manuela Beltrán, Uniminuto. Al costado de Empresas Públicas de Zipaquirá tenemos el Hospital Regional. Bueno, una cantidad de equipamientos, una cantidad de objetos que van marcando el desarrollo y evidentemente pues sigue llegando o sigue creciendo la población de la ciudad de Zipaquirá. Y decía que trasciende porque se consolida como esa capital de provincia de Sabana Centro y también pues hace parte de esa ciudad emergente que refiere a la conurbación de más de 12 municipios de Sabana Centro y de Sabana de Occidente, configurándose en una potencial ciudad emergente en donde en el 2030-2035 pueden llegar a vivir 5 millones de habitantes. Muy bien, aquí tenemos otros ejercicios de comparación. Estos corresponde ya a la Comuna 4. De forma muy puntual observen cómo, como decían nuestros padres o abuelos, todo esto antes era potrero, todo esto. Ahora que encontramos una serie de construcciones de desarrollos. En la siguiente diapositiva encontramos el resumen o más bien la lista de los 16 conjuntos que vamos a intervenir con un total de 6.169, ya pues una cifra más aterrizada, ¿cierto? 6.169 predios o unidades prediales. Ya estamos a punto de terminar. Agradezco unos minutos adicionales de paciencia, de atención. Aquí en esta ortofoto, en estos planos, en estas salidas gráficas encontramos la espacialidad, la ubicación de los diferentes escenarios elegidos desde el diagnóstico, tanto en la Comuna 3 como la Comuna 4. Aquí ustedes verán reflejados sus conjuntos, ¿sí? Sus conjuntos o sus propiedades. Aquí retomamos un poco ese mapa mental, ese mapa conceptual, ese paso a paso de lo que nosotros estamos haciendo. De forma muy general, esto es un proceso sistemático, el cual parte de un diagnóstico, hacer el análisis de las fuentes de información que tenemos disponibles, recolectar información,
el avalúo. Este es el resumen de lo que hemos expuesto hasta ahora. La línea base o el soporte de toda esta política es socializar con los diferentes actores, con los propietarios, con los administradores, con el gobierno. Y por supuesto, al final, también vamos a desarrollar una socialización de resultados. Hoy les estamos dando apertura, informándoles lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Por supuesto, el gestor catastral, sus vecinos, personas de Zipaquirá que conocen el territorio, que van a estar debidamente identificados con los logos, con la indumentaria del gestor catastral y del operador catastral. Y bueno, de esa manera consolidar este proceso de actualización catastral. De forma muy concreta, algo que es muy relevante es cómo se va a hacer ese reconocimiento predial. Entonces, como lo mencionaba al principio, se harán visitas y se realizará seleccionando predios de acuerdo a la tipología. Recuerden el ejemplo que les mencioné de los 900 apartamentos, 3 tipologías, cada uno 300, no tiene sentido visitar los 300 o los 900, sino que se elige una muestra que ustedes eligen en consenso. Ustedes nos dicen estos apartamentos con ayuda del administrador pueden ser los representativos para que haya una equidad aplicable a todo el conjunto de apartamentos, de tal manera de que no afecte, digamos, esas variables especialmente económicas, ¿cierto? Entonces, eso pues lo pueden elegir ustedes sin ningún inconveniente. Nosotros simplemente haríamos la visita concreta de los predios que ustedes nos indiquen. Y bueno, el protagonista de recolección de esa información es el reconocedor predial, irá identificado, uniformado. De igual manera, pues nosotros estaremos atentos aquí a cualquier duda, si ustedes quieren validar la identidad de la persona. Además, previamente nosotros con los administradores hemos enviado oficios indicando qué se va a hacer, cómo, dónde, quiénes, y así pues ustedes tengan la tranquilidad de dejar ingresar al personal a los predios seleccionados. Básicamente, la verificación consiste en tomar unas fotografías que muestren las características físicas, además que pues también vamos a solicitarles a ustedes documentos de esos predios elegidos para hacer un cruce de la información jurídica, ¿cierto? Escritura, certificado de tradición y libertad, eventualmente planos, aunque pues los planos nosotros pues los hemos buscado recopilar por otras fuentes que ya mencioné. Muy bien, estamos finalizando esta presentación con este mensaje. El gestor catastral de Zipaquirá y empresas públicas de Zipaquirá hemos unido fuerzas. A partir de nuestra experiencia en materia de servicios públicos, vamos a actualizar el catastro de estos predios y con eso seguir avanzando. Les agradezco mucho haberme atendido. Voy a confirmar con la gestora catastral si desea hacer alguna. Disculpen. Ya. Si desean hacer alguna ampliación, Julio, nuestro abogado, nuestro asesor, veo que está encendiendo el micrófono. Adelante, buenas tardes. Hernán, es que aquí estoy con el doctor Julio porque como bien lo dijiste, tuve un problema de conexión con nuestra reunión, entonces me vine aquí a la oficina del doctor Julio para poder estar pendiente de nuestra reunión. No, pues primero agradecerte por esta presentación. Por mi parte no tengo algún comentario más. No sé si de pronto podamos ya dar inicio a si alguna persona tiene alguna pregunta o inquietud. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, está abierto el espacio para preguntas, observaciones, comentarios. Entonces,
si pueden usar la herramienta de participar, levantar la mano o simplemente abrir su micrófono. Adelante, estimados ciudadanos. Paola Rodríguez, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Hernán, buenas tardes. Mira, mi inquietud es, nosotros acabamos de radicar de nuestro conjunto pues todo el proceso para el desenglobe catastral, ¿sí? Digamos que lo que entiendo es que pues ustedes para este conjunto que es Aldea de San Marco van a realizar pues digamos que todo el estudio, entiendo que nos visitarán todo el tema para mirar digamos que los apartamentos tipo, ¿sí? Y esto cuánto tiempo lleva digamos que todo este proceso que van a hacer ustedes. Muy bien, gracias por la pregunta. Voy a iniciar haciendo una observación y si nuestro gestor quiere ampliar, contrastar, bienvenido será. El proceso realmente es muy sencillo, está organizado para que no nos tome 1 hora, 2 horas, es decir, es un proceso muy enfocado, un poco lo que yo mencionaba. Tenemos nosotros ya la información previa de cómo está estructurado el conjunto, las tipologías. Vamos a hacer una validación eligiendo, como me lo mencioné, una muestra, ¿sí? Por tipología, 2, 3, 5 apartamentos. Y hacemos ese registro fotográfico, validamos información documental con ustedes y esa sería, digamos, como la parte de interacción. Hasta ahí llegaría la interacción. Y obviamente, pues ya nosotros en oficina entramos a hacer un análisis de lo que encontramos. Vale la pena aclarar, como lo mencionaba, que nosotros hemos desarrollado una etapa preoperativa. Es decir, antes de visitarlos y de programar, nosotros ya hemos hecho un análisis de títulos, una validación catastral, una validación registral, ¿cierto? Entonces, eso es lo que finalmente, digamos, nos permite hacer algo muy concreto cuando los visitemos. Con lo que acabo de decir, ¿respondí asertivamente a tu pregunta o se me quedó algo por ahí? Sí, digamos que mi pregunta iba un poco enfocada en que como no se había hecho el desenglobe, o sea, este es un conjunto que su reglamento de propiedad horizontal salió este año, ¿cierto? Y pues estamos en todo el proceso de entregas de los inmuebles realmente. No se había iniciado ese proceso de desenglobe con ustedes, no se había radicado de nuestra parte con ustedes ese desenglobe, por lo tanto, asumiría yo que ustedes no tienen, digamos que no tienen, pues, digamos que toda esa información que requieren ustedes, pero pues que ya están en las oficinas de ustedes, y por eso un poco la pregunta de cuánto tiempo demoraba todo ese desenglobe. Perfecto. Estamos hablando de San Marcos, ¿sí? San Sí, señor, Marcos. y la información que está ahí está absolutamente correcta. Exactamente. Ujú. Entonces, tenemos una línea base para tu caso muy precisa. Entonces, el proceso va a ser muy dinámico y pues vamos a poder garantizar esa precisión en la información. Entonces, no va a haber ningún inconveniente. Igual, pues nosotros estaremos prestos a cualquier duda. Ok. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Andrea. Adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es relacionada a la tipología, porque en el conjunto tenemos de la misma tipología se pueden encontrar áreas de terreno diferentes, unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Cómo funciona el ejercicio ahí si ustedes solo van a tomar una muestra? Muchas gracias. Me ayudaría mucho que por favor me indiques qué conjunto estás haciendo Entre referencia. lomas. Entre lomas. Bien. En Entrelomas vale la pena primero señalar, ya hicimos un primer ejercicio de visita, pero obviamente no nos enfocamos en las áreas privadas, sino hicimos un primer ejercicio. Entonces nosotros ya tenemos información en ese sentido. Tenemos que hacer una validación
de los instrumentos documentales que tenemos y finalmente vamos a corroborar en terreno cuál es la realidad. Dicho en otras palabras, el ejercicio corresponde a la articulación de los diferentes instrumentos. Tú bien mencionabas, o bueno, en una pregunta anterior se habla del reglamento de propiedad, escritura, licencias de construcción, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos ese análisis y lo vamos a cotejar, lo vamos a comparar con lo que encontremos en terreno. Evidentemente, el ejercicio del catastro y especialmente posterior a una actualización, la conservación, podemos encontrar con unas diferencias conceptuales de estas fuentes. Dicho de otra manera, debemos buscar que haya una coherencia entre los documentos, el reglamento, y a partir de eso, pues, establecer si es pertinente hacer algún tipo de ajuste. Voy a decirlo de otra manera. Si, por ejemplo, encontramos que hay alguna inconsistencia desde lo que tiene que ver con lo proyectado, con la licencia de construcción, si se diera un inconveniente en ese caso, pues hay que ir a la fuente que es planeación, ¿cierto? Entonces, el catastro, el ejercicio que nosotros vamos a hacer tiene esa línea base que es digamos, la variable jurídica. En la presentación que hicimos, hablábamos coloquialmente del onceavo mandamiento. No hablaríamos de sanear vicios de propiedad. Dicho de otra manera, y con esto termino, pues vamos a hacer la verificación de lo que encontramos en terreno y lo vamos a comparar con los documentos y los soportes normativos que existen. Adelante, Andrea. Me queda claro, muchas gracias. Muchas gracias por formular la pregunta. Quiero hacer una observación. Tomamos aquí, pues, señalamos un caso particular, ¿cierto? Un conjunto en particular. Sin embargo, pues, debo resguardar desde la seriedad que implica este ejercicio a que tenemos que revisar los documentos y validar en terreno. De hecho, ese es el trabajo, ¿no? Y recuerden que nosotros vamos a hacer una socialización tipo rendición de cuentas, de resultados, para que ustedes conozcan cuál fue, y tengo que redundar, el resultado. ¿Listo? Para que pues todos tengamos como esa tranquilidad. ¿Alguna otra pregunta, observación? Ya vamos terminando con este encuentro. Bueno, mientras surge alguna otra pregunta, comentarios finales. Uno, recordarles que estamos grabando y vamos a dejar esto para consulta y evidencia de la socialización en nuestro canal de YouTube. Dos, vamos a hacerles llegar a los correos electrónicos de los administradores y los diferentes canales de contacto un instrumento de satisfacción para que ustedes puedan establecer si el proceso que estamos haciendo fue claro y que lo califiquen en diferentes variables. Y bueno, tres, reiterar que en las instalaciones de empresas públicas de Zipaquirá, ubicados en la avenida 15 con Primera Sur, estamos aquí para atender, si es pertinente, casos puntuales con documentación en mano, con los instrumentos podemos revisar. Entonces, luego de esta socialización, luego del proceso de actualización, surge cualquier duda, algún aspecto en el cual a ustedes les podamos colaborar. Recuerden que estas oficinas del operador y de la autoridad catastral, el gestor catastral, está abierta para ustedes. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, podemos ir cerrando, finalizando esta sesión. No sé si la ingeniera Estela quiere dar algún comentario final. Si no, pues para terminar. Gracias, ingeniero Hernán. Sí, recordarles que esta socialización es una socialización dirigida a los propietarios, que ya hemos tenido varias socializaciones con la administración municipal y otras socializaciones con los administradores de los conjuntos, de los 16 conjuntos que hemos tenido. Yo creo que nos hemos reunido
ya varias veces con ellos como una primera instancia y como un primer canal de comunicación hacia los propietarios, pero pues bien como lo dices, aquí todos prestos para cualquier inquietud o cualquier duda, sugerencia que tengan respecto del proceso. La participación ciudadana nos hace es que nuestro proceso sea muchísimo más transparente, y quiero agradecerles que por favor sean ustedes multiplicadores de nuestro proyecto y multiplicadores de esto que hoy les hemos contado, que el ingeniero Hernán ha expuesto. Por mi parte, solo agradecerte, Hernán, agradecerle a todas las personas que se han conectado, y si no hay más preguntas, pues efectivamente dar por cerrado esta socialización a nivel 3 con los propietarios de los 16, bueno, de los 4 conjuntos que hoy citamos, pero de los 16 que vamos a pasar por actualización. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Estela, a nuestro asesor jurídico Julio Villarroya, a todo el equipo de Empresas Públicas de Zipaquirá. Muchas gracias a nuestro equipo del gestor catastral, en cabeza de la ingeniera Estela Velázquez, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por dedicar este tiempo a este ejercicio tan importante. Que tengan todos una feliz tarde, noche, y hasta una próxima oportunidad. Recuerden que esta grabación la van a encontrar en el canal de YouTube de Empresas Públicas de Zipaquirá, @EPZESP. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.